Se me alocaron los chairos. ¿Por qué? Con respecto justo a lo del asunto de la renegociación de los intereses de la deuda externa que tiene México, que es muy alta, y la muy buena iniciativa que tiene el presidente de justamente renegociar esos intereses o los montos por los que paga México por el servicio de la deuda, se me volcaron toda la banda a decirme que no, pues esos son préstamos que pidieron los anteriores, ese dinero se lo clavó el PRI, se lo clavó el PAN, este presidente no está endeudando a México. Y quiero decirles que mis queridos chairos están completamente equivocados, ¿eh? Y aquí tengo los datos. Efectivamente, el presidente López Obrador, cuando andaba en campaña, dijo que ya no iba a endeudar a México. Les mintió. Les mintió. Y es que déjeme decirle que un país se endeude no es malo. No es malo para nada. En un país como el nuestro, en donde los mexicanos hacemos todo lo posible por evadir impuestos, obviamente complica al gobierno el poder hacer obra pública, el poder financiar al propio gobierno, el poder pagar proyectos sociales. Entonces es cuando ese gobierno se ve obligado a pedir dinero en otras instituciones. Y el gobierno de López Obrador, por supuesto que ha pedido un chorro de dinero que forma parte justamente de esos enormes montos que debe México y por los cuales tiene que pagar altísimos intereses. Por favor, mis chairos. Y aquí tengo los datos. Son datos que obtuve del sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que luego no se me pongan locos, nenes. Ahí le va todo el monto por el cual se ha endeudado la administración de López Obrador, mi chairo. Pare oreja. Primer préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID para mejores referencias, que se firmó el 28 de diciembre de 2018 por un monto de $600 millones. Otro, también con el BID, el 10 de junio del 2019 por $600 millones. Otro, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, mejor conocido como el Banco Mundial, que se firmó el 29 de julio del 2019 por $500 millones. Y luego después otro préstamo con el BID por el 20 de diciembre del 2019 por $600 millones. Y luego después otro préstamo, ahora con el Banco de Desarrollo de América Latina, mejor conocido como el CAF, que se firmó el 30 de abril del 2020 por $300 millones. El sexto fue con el Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID, el 22 de mayo del 2020 por $800 millones. Otro con el Banco Mundial, el 27 de mayo del 2020 por $1,000 millones. Y luego después otro con el Banco Mundial, el 16 de junio del 2020 por $110 millones. Y luego después otro más con el Banco Mundial, el 16 de junio del 2021 por $750 millones. Y luego después otro más, ya el 10º, agárrate mi rey, con el Banco Mundial, el 20 de julio del 2021 por $750 millones. No conformes con esto, otro con el BID, ¿sí? Otro con el BID, el 7 de diciembre del 2021 por $700 millones. Y luego después el 12º préstamo se pidió al Banco Mundial el 28 de febrero del 2022 por $120 millones. El 13º al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola por $38.4 millones. Y al último, que no va a ser el último hasta ahorita, no va a ser el último, pero es el más reciente, al Banco de Desarrollo de América Latina, el famoso CAF, el 2 de junio del 2022 por $300 millones. Todo esto suma, mire, deben de ser más de $7,000 millones, ¿sí? 7,168 millones son los que ha pedido prestados el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder financiar Jauja, Finlandia, Dinamarca, no, México.
es ese asunto. Insisto, no es malo que un país se endeude, siempre y cuando tenga capacidad para poder atender el servicio a la deuda, que es el pago de intereses. No tiene mayor problema. Si ustedes le creyeron al presidente ese argumento lunático de que no se iba a endeudar su administración, pues qué pena por ustedes, porque el gobierno no va a dejar de endeudarse, para nada. ¿Por qué? Pues para empezar, porque los mexas son lo que menos queremos es pagar nuestros impuestos y andemos evadiendo por todos lados. ¿No se ha dado cuenta usted de que cada vez es más frecuente el uso de efectivo para todo? ¿Por qué cree? Pues precisamente para evadir impuestos, mis niños. Chequen el dato, mis niños. Y otra cuestión también radica en este asunto. Creerle a los políticos ese tipo de loqueras, pues obviamente pues los deja mal, mis niños. Los deja bastante mal, porque además queda bastante claro que no comprenden cómo funciona el mundo. Y eso sí es preocupante. Que haya tantos mexicanos que no entiendan los mecanismos con los cuales se transforma al planeta, se desarrolla la sociedad y crece un país, pues nos habla precisamente de que la educación democrática, la educación social, la cultura básica mínima está en niveles paupérrimos. Y entonces es la razón por la cual tenemos luego presidencias como las que tenemos. En boca cerrada no entran moscas y yo creo que para el presidente López Obrador a estas alturas es una realidad fuerte, dura, difícil de tragar. ¿Se acuerda usted que en su discurso inaugural el presidente López Obrador prometió crecimiento económico por encima de la banda del 6%? Pues eso ya no pasó. Yo creo que yo he dado bastante claro. Y no va a ser ni el 5, bueno, ni el 4 siquiera. La nueva promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador es que a lo mejor la economía mexicana crecerá durante su mandato al 3%. Lo cual se antoja bastante difícil porque ante la claridad de que el mundo se dirige de una manera muy veloz hacia un problema financiero global muy fuerte, pues no creo que México tenga las condiciones para separarse del planeta, flotar lejos de él, más allá de la órbita de la Luna, para que no tenga ese tipo de problemas. Así que la realidad ha puesto un manotazo en la mesa y déjeme decirle que el pronóstico del crecimiento del 3% del presidente todavía sigue siendo muy alto, muy alto. Hay empresas, instituciones que sí se dedican a este tema financiero y que han pronosticado que México apenas sí pudiera estar creciendo por encima del 2% si todo va bien, lo cual no suele ser frecuente aquí en México. ¿A qué voy con este asunto? Híjole, lo que le estaba platicando al principio de esto, en boca cerrada no entran moscas, por un lado. Por otro lado, vuelvo a insistir, el tema no es que los políticos mientan, a eso se dedican, a mentir. Parece ser que incluso es una condición para poder ser político. El tema es que haya gente que se lo crea. El tema es que haya gente que aplique su voto en función justamente de a ver quién hace las promesas más estúpidas posibles, las más locas, las más imposibles de alcanzar, las menos probables de lograr. Parece ser que esa es la lógica del votante mexicano promedio y que bueno, entonces no faltará entonces que ante esta lógica que está imperando en México, si alguien promete la resurrección de Juan Gabriel, pues entonces pudiera estar por encima de quien con toda la baraja en la mano pueda decir, mexicanos, incrementemos la recaudación. ¿Sí? Suena más bonito que resuciten a Juan Gabriel. ¿Por qué no? Total, somos México, México mágico, ¿por qué diablos no? Entonces, si el siguiente candidato o candidata de su elección resulta que le está prometiendo tasas de crecimiento increíblemente altas o un auténtico sistema de salud parecido al de Dinamarca o incluso mejor que el de Dinamarca o mejor todavía que la gasolina va a bajar a 10 pesos el litro o que por ejemplo
todos los expresidentes se irán a bote, o todavía más, si usted quiere, que ahora sí se va a acabar la corrupción por decreto, pues siga creyéndoles. ¿Cuál es el problema? Total, México mágico. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar entonces que nuestros sueños de niños chiquititos pueden ser cumplidos por una sarta de oportunistas? Ahora que si usted quiere madurar como votante, como ciudadano, como mexicano, pues ya le dije todo. Todo el mundo felicita, ama, quiere en estas fechas. ¿Y qué hay de quienes están pasándolo mal en este momento? Complicado. Navidad, Año Nuevo, son fechas en las cuales socialmente se nos exige estar contentos a fuerza. Y hay muchas veces en las que la vida nos pone retos tan complicados en los cuales todavía se nos hace más difícil estar a fuerza contentos. Desde aquí, desde Oz Media, por supuesto que le deseamos a toda la banda que el 2023 sea mucho mejor. Pero ¿qué hay de las personas que en este momento lo están pasando realmente mal? Las personas que están en este momento enfermas, tendidas en la cama de un hospital, presas, con un problemón en el cual incluso se les impide estar cerca de sus seres queridos, o incluso todavía más fuerte todavía, personas que en estas fechas han perdido seres queridos, o que son fechas en las cuales recuerdan a los seres queridos que se les adelantaron en el camino. Personas que en este momento están pasando por una situación económica terrible, mala, tan grave, en la cual incluso no tengan ni siquiera, olvídese para los regalos, para la cena de Navidad, bueno, no la cena de Navidad, que ya pasó la Navidad, para la cena de Año Nuevo, que no tengan absolutamente nada para darle a quienes quieren. Esa sensación horrible, espantosa que todos hemos pasado en algún momento. ¿Qué hay de todos ellos? Es complicado porque a todos ustedes podría desearles que este 2023 resuelva todos sus problemas. Ojalá así sea. Los problemas económicos, como quiera que sea, se pueden resolver. Los problemas de salud, mientras haya vida, hay esperanza. Pero, ¿qué pasa con las personas que han perdido a alguien? Hay un fenómeno que se conoce como el síndrome de la silla vacía, en el cual la gente, las personas que han perdido a sus seres queridos o a alguien muy querido, en fechas significativas como esta, la del Año Nuevo, sienten un dolor inmenso que les oprime el corazón cuando se enfrentan justamente a la silla vacía, a la silla que esa persona jamás va a volver a ocupar. Es algo inevitable, no se puede evitar el dolor de enfrentar esa silla vacía. Y hay la dinámica de la mente humana tiende luego después a meter una añoranza muy fuerte, precisamente porque esa persona querida llamada y que se necesitaba tanto ya no está. Y muchas veces cuando se alimenta durante mucho tiempo se convierte en un sentimiento negativo que acaba con las personas. Por eso mi deseo, este 2023, es que a las personas que tienen problemas, ojalá que se les resuelvan. Y a las personas que ya no tienen a quienes amaban en su mesa, que pronto encuentren la forma de que ese vacío se llene con los buenos momentos que vivieron con esa persona ausente. Nada de lo que hagamos, por supuesto, nos va a aliviar el dolor de la ausencia, pero lo que sí podemos hacer es llenar el recuerdo de esa persona ausente con los buenos momentos. Todas aquellas cosas bonitas, todas aquellas reuniones de familia o de amigos en las cuales vivieron momentos intensos, padres, chidos, ricos, son los que se tienen que acumular a lo largo del recuerdo de esa persona. Y entonces, ese es mi deseo del 2023, que estas personas que han perdido a alguien tan querido llenen ese recuerdo con los buenos recuerdos. Incluso hasta los de los momentos en los cuales estuvieron con esa persona en el hospital, desvelándose, tomándoles la mano, pasando frío,
o estando ahí esperando el diagnóstico del doctor, hasta esos momentos en los cuales estuvieron tan cerca de esa persona que se estaba yendo, hasta esos momentos debieron de haber sido una pequeña catarsis en la cual pudieron haber encontrado la esencia que hacía un humano de excepción a esa persona que ya no está. Para las personas que perdieron a un ser querido de manera inmediata, sin siquiera poder despedirse de ellos, también espero yo, con mayor razón, que puedan encontrar esa posibilidad de llenar esa ausencia tan inesperada con lo mejor que se tiene de esa persona, que son los bonitos recuerdos. En la medida de que puedan convertir esa ausencia en un recuerdo positivo, poco a poco se va a transformar entonces en algo que se aquilate a lo largo de los años como algo bonito. Los humanos estamos hechos, por supuesto, de lo que ganamos, sí, pero también estamos hechos de lo que perdemos. Pero las pérdidas no necesariamente tienen que ser negativas. Dolorosas, por supuesto que sí, pero no negativas. La capacidad del ser humano es precisamente adaptarse. La inteligencia humana radica precisamente en eso, en la adaptarse a una nueva forma de ver las cosas. Y esa ausencia que en este momento nos está matando, ojalá se pueda convertir en algo, insisto, positivo, pero que además nos permita enfrentar los retos que vienen. Porque así es también la vida, cada vez es más complicada de vivirla. Y si ese recuerdo positivo, ese recuerdo bonito, se convierte en algo positivo para poder enfrentar los retos que vienen enfrente, entonces déjeme decirle que el usted del 2022 se va a convertir en un chiste para la persona en la que usted se va a convertir en este 2023. Y que ojalá en la víspera del año nuevo 2024, ese usted o ese yo del 2022 no solamente sea un recuerdo de chiste, sino que incluso hasta nos podamos reír de que, ¡ah! ¡Qué menso estaba el yo del 2022! Ese es mi deseo ferviente. Yo sé que esta perorata de pronto así, de pronto hasta incluso hasta a mí me confunde, pero la verdad es un deseo que también tengo para mí mismo. Este año 2022, ¡ay, qué duro, qué difícil cerró! Créame, qué barbaridad. Pero estoy plenamente consciente de que el 2023 va a ser mucho mejor si le echo yo galleta. Si además enfrento yo mis pérdidas, que fueron muchas, con mis ganancias, que son todavía muchísimo más. Créame que sí, es complicado, es difícil, pero se puede. Ojalá que este 2023 sea un mucho mejor año para todos nosotros.